Y nos vamos a Israel, una Israel que vive momentos muy delicados, tanto en lo que hace a la incertidumbre de estas negociaciones con el Hamas, que parecen estancadas. Se había pensado que ya estaban acordadas y hoy no está nada claro ese panorama. Y por otro lado, a lo que hace a situaciones internas dentro de Israel muy preocupantes. Pero todo esto con los detalles se los va a contar, como siempre, el profesor Natalio Steiner. Querido Natalio, buenas tardes para ti. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días para ustedes. Y perdón los ruidos de fondo, pero estamos acá en pleno Israel. Israel es mucho ruido, muchísimo ruido político, como vos justamente decías. Y quisiera empezar por los temas internos. Por primera vez en muchos días que estoy informando en JAI, los temas internos vuelven sobre el tapete por encima de las consideraciones militares en la Franja de Gaza y la operatividad en sectores vecinos, Siria, Hezbollah, Irán, etcétera. Es que la situación es utilizar la palabra dramática quizás me quede corto y créeme que no estoy exagerando. Netanyahu ha terminado hoy por la mañana sus audiencias judiciales que hace rato estaban demoradas por la situación bélica que ha pasado el país y otros desafíos y está ya rumbo a la Knesset en forma urgente para tratar de salvar a su gobierno de una inminente caída. ¿Por qué? Porque hay dos factores. Uno es absolutamente condicionante. El sector ultraortodoxo ha decidido poner fin a la coalición de gobierno si en el marco de 24 horas, a más tardar entre hoy a la noche y mañana, no se aprueba la ley del servicio militar ultraortodoxo, o con la ley de excepción, como la llaman algunos aquí en Israel, o la ley de reclutamiento ortodoxo, como prefieren llamarlas otros. Tanto Ari Ederi del partido Shas como del partido Degel Israel, que es Yahadut Torah, han manifestado que los plazos están totalmente agotados, al igual que la paciencia, y no admiten mayores dilaciones. Dicen que se van terminantemente de la coalición de gobierno, aunque por el momento no pueda caer, por el tema que se ha establecido por ley, que tienen que pasar 6 meses hasta nueva votación en la Knesset que amerite la destitución del gobierno. Pero a esta situación debemos sumarle, por otro lado, que el líder opositor, Yair Lapid, también quiere presentar una moción especial ante la Knesset, ante el presidente de la Knesset, que por ley habilitaría a pedir la remoción y el llamado a nuevas elecciones, disolución de la Knesset y llamado a nuevas elecciones, a pesar de este periodo de 6 meses en vigencia que se podría hacer, porque hay una ley que indica que si el sentido común o lo que se está viendo nos muestra que la Knesset ha perdido una homogeneidad en acompañar al gobierno, quiere decir que entonces se está gobernando en minoría. Ahora, es muy difícil que este proyecto o este aspecto o este punto de la PID pase, porque tiene que ser presentado ante el presidente de la Knesset, que es quien tiene que aprobarlo para su resolución. Y el presidente de la Knesset es un hombre incondicional a Netanyahu. Por lo tanto, en ese sentido, te diría que estamos viviendo momentos esencialmente dramáticos. El carácter con el cual los líderes ultraortodoxos han enfatizado que si en 24 o 48 horas más no hay una resolución sobre este tema, ya no deja lugar a ninguna duda más. Han habido críticas muy fuertes, tanto a Netanyahu como a Yuri Edelstein, que es el promotor, el que tiene que armar el borrador de esta ley, acerca de que han estado engañando, dilatando, postergando al sector ultraortodoxo. Se acerca el periodo de cese de actividades de la Knesset a fin de julio, el 27 de julio, y quieren este tema resuelto ya, hoy, mañana, a más tardar, no deciden esperar más. Este es un punto. El otro punto, que también hoy a la mañana se hizo álgido, y esto tiene que ver con el tema de la reforma, ya tan mentada reforma eh, judicial en Israel, es que hoy por la mañana se esperaba ya la reunión, y se reunieron de hecho, del comité que tiene que estudiar y dictaminar la destitución final de la fiscal general Gilad Miara. La fiscal no se presentó a la reunión, causando enojo, y ahora están reunidos los miembros del comité y están planteando abierta y directamente la remoción hoy mismo, mañana pasado, de la fiscal general.
esto también trae la polémica y trae su polémica y va a ser muy duro también de digerir en grandes sectores de la propia sociedad que consideran una actitud arbitraria del gobierno la toma de esta decisión, aunque el gobierno en el marco de esta reunión va a fundamentar cuáles son los argumentos por los cuales se quiere despojar a la fiscal de su cargo, habida cuenta que consideran que más allá de ejercer un rol de protección democrático, está entorpeciendo claramente la labor del gobierno con cada una de sus resoluciones. Y ahora sí, si de alguna manera esto no era poco y es mucho, y para Sobre este tema, digerirlo, Natalio, solo decir para que la gente sí, pueda, de alguna manera, ambos temas que ya has planteado son sumamente delicados a nivel interno, que el ex fiscal general, sí, Abihai Mandelblit, dijo que derrocar a la fiscal general significa el fin de la democracia, así lo ha planteado, para que la gente entienda la magnitud de lo que significa lo que está aconteciendo en este ámbito, nada nuevo, pero otra vez lo vuelven a activar y, como también dijiste, la ley de reclutamiento ultraortodoxo que vuelve a tomar fuerza por, yo diría, esta extorsión que plantean los partidos ultraortodoxos al gobierno y que lo lleva a una situación extrema, la situación interna gravísima que se está viviendo. Por eso enfatizo lo que has dicho para que tal vez la audiencia pueda llegar a tener una magnitud del momento político que está viviendo internamente Israel. No hay un minuto ahí de pausa, si no es no. por la guerra externa, por la interna. No, pero hay un dato más, Miguel. Permíteme que te agregue, hay un dato más que también complica a la coalición, ya de hace rato la complica, pero que ahora que en teoría se está bosquejando algún tipo de acuerdo que nace, que no nace, con el Hamas islámico, que la semana pasada parecía florecer y que esta semana parece languidecer o no encuentra su rumbo, ayer por la noche hubo una reunión muy urgente de Netanyahu, tanto con el ministro Smotrich como Ben Gvir. Ambos sabemos claramente que se oponen a cualquier tipo de acuerdo que implique una existencia o una supervivencia del Hamas en la Franja de Gaza y que implicaría esto seguir la guerra adelante a cualquier costo hasta obtener un triunfo total y establecer una zona perimetral. Bueno, después eso se podrá resolver. Pero ayer mismo Netanyahu se reunió para evitar que ambos líderes salgan de la coalición también. Ujú. Es decir, el gobierno está, por un lado, hackeado por la ortodoxia religiosa, por otro lado está hackeado por la ultraortodoxia naturalmente religiosa, y por otro lado, la ortodoxia sionista que va, participa en el ejército, etcétera, etcétera, que los hackea por el otro lado también. Es decir, que realmente estás superando o intentando superar obstáculos que hacen a su propio riñón de supervivencia, Ujú. a su propia ejecutividad. Es una semana dificilísima para Israel la que estamos transitando y sin llegar a hablar obviamente del tema de Gaza. Y el Eso, tema de y Gaza, en momentos en los cuales, solamente para que vayas a eso, Natalio, se deben tomar decisiones muy difíciles, justamente que tienen que ver con los posibles o no acuerdos para el cese al fuego. Bueno, ahora te dejo sí, que entres ahí. sí, Israel va a presentar en Doha, en Qatar, una nueva propuesta para destrabar la rigidez palestina. El gobierno de Netanyahu mismo dijo el día de ayer que tanto el régimen norteamericano, el gobierno norteamericano, como el qatarí aceptaron la propuesta israelí y que el Hamas constantemente va esquivando y va retaseando cualquier tipo de acuerdo que se quiera llegar a esbozar o firmar. Y además se agregó que si no se acepta de alguna manera esta propuesta israelí, o si no se considera negociar esta propuesta israelí esta semana, en el lapso de 2 semanas va a haber una invasión total y definitiva a lo que queda de la franja de Gaza no ocupada, es decir, al 25% de la franja de Gaza, donde teóricamente estarían los cautivos también allí. El tiempo no juega en favor de Israel. Y esto lo sabe claramente el Hamas. ¿Por qué no juega en favor de Israel? Primero, porque la salud de los cautivos se deteriora día a día. Esto no es una mera suposición. Hay informes médicos que indican que en esta situación, tal como está, y con un verano que se acerca muy complicado desde el punto de vista climático, la salud de los cautivos va a empeorar notablemente. En estas condiciones en las cuales están siendo básicamente tratados o se intuye que están siendo tratados. Segundo, cada día de guerra
aumenta la presión internacional sobre Israel y sobre todo cuando se cometen errores tan graves como el hecho de ayer, que ayer un misil que equivocó su rumbo, o varió su rumbo, falló, o como lo quieran llamar, mató a 10 civiles palestinos, entre ellos 8 niños. Estas son imágenes muy difíciles y muy complicadas de resolver y de explicar a nivel internacional y también a nivel local. Y por otro lado, obviamente, también el Hamas sabe perfectamente que todas estas circunstancias lo único que hacen es aumentar las tensiones internas en Israel. Y por lo tanto, cuanto más niegue una negociación, cuando más se estire en el tiempo, más va a presionar sobre el gobierno israelí, que ya está hackeado por dentro, como lo expliqué hace unos instantes atrás. Y en el marco de todo esto, ayer mismo también, se trató en reunión del Gabinete de Seguridad la idea del ministro Katz acerca de la creación en la zona Rafah de una ciudad humanitaria o una zona humanitaria. El Hamas se opone terminantemente porque, claro, naturalmente le va a quitar cierta exclusividad en lo que tiene que ver con distribución saqueada de provisiones que envía las Naciones Unidas. Y por otro lado, Egipto se opone. Egipto se opone porque la zona de Rafah es limítrofe con la Franja de Gaza. En Rafah, Israel quiere concentrar en una primera etapa a 600.000 palestinos que viven en la Franja de Gaza, es decir, casi un tercio prácticamente de la población, para crear ahí una ciudad humanitaria, como se le denomina, que tenga todos los servicios asistenciales de comida, las necesidades básicas y elementales planteadas y que necesitan los civiles palestinos. Pero Egipto se opone terminantemente por la ubicación geográfica, básicamente dado que ellos consideran que puede esto generar presiones sobre la frontera egipcia y llevar a que los palestinos traten de emigrar forzadamente a Egipto, algo que Egipto se niega rotunda y contundentemente. A punto tal que el gobierno de Al-Sisi ha dicho que se pone en peligro los acuerdos de paz. Así todo aún, en la reunión se presentó un plan del comandante general del ejército que hablaba de que la creación de esta ciudad humanitaria por parte del ejército llevaría aproximadamente entre 8 meses y un año de demora. Este plan o este contexto del comandante, de este comandante, perdón por el ruido de fondo, del comandante, indicó que el ejército no puede hacer otra cuestión. Esto llevó al enojo otra vez de ministros de gabinete y de Netanyahu en esta oportunidad, que le dijo al comandante israelí que oficiales del ejército tienen 24 y 48 horas para presentar un nuevo plan para la creación en Gaza de una ciudad humanitaria que no demore ese periodo de tiempo de 6 meses, 7 meses, 8 meses y que sea lo más eficiente posible, lo más rápido posible, porque los tiempos de la guerra se van agotando. El jefe de ejército dijo y ha dado a conocer en varias declaraciones que hay, por un lado, agotamiento de los reservistas, segundo, que el servicio militar ultraortodoxo es una necesidad imperiosa para el ejército, que presenta una carencia de 12.000 soldados en puestos claves de combate. Dijo que el ejército no está en condiciones de asumir este rol de administración cívico-militar y que puede realmente traer graves riesgos a los soldados también, por lo que implicaría el contacto con la población civil palestina. Y que además ha dicho, ya desde un punto de vista militar, se han conseguido todos los objetivos que se habían planteado en el operativo Carrozas de Guidón, que ha sido puesto en marcha desde hace un mes y medio atrás. Y por lo tanto, lo que tiene que venir ahora, dijo el comandante militar, son las resoluciones políticas acerca de qué quiere el gobierno que el ejército haga en la Franja de Gaza. Ocuparla en su totalidad, retirarse perimetralmente, está exigiendo o pidiendo que haya algún tipo de resolución respecto a este tema. Si te parece, pasamos al tema de Irán. En Irán hay muchas novedades de Irán, pero voy a tratar de resumirlas rápidamente. Se han producido esta mañana 2 o 3 extrañas implosiones en Mashhad, en Teherán. Israel no se las atribuye, obviamente nunca se las atribuiría si fuera el Mossad. Hay quienes piensan que se trata de sectores de la oposición iraní que están atacando a algunos objetivos iraníes en el poder para generar una mayor desestabilización. Por otro lado, recordarás, Miguel, la famosa locutora que estaba
locutando en televisión cuando se le desplomó prácticamente el techo del canal de televisión, cuando en los días de la guerra Israel atacó la televisión iraní, que es promotora, o era promotora de propaganda política del régimen. Bueno, esta mujer apareció viviticoleando, volvió a transmitir y es una de las locutoras que insiste en que Irán se va a vengar más temprano que tarde de las heridas que Israel le causó al presidente iraní, Pezeshkian, en el momento que fue atacado una de las oficinas, uno de los centros de gobierno donde estaba reunido con todo su gabinete. Hoy por hoy, Irán no es mucho lo que puede hacer contra Israel en este momento, habida cuenta de su posición de debilidad internacional ante Estados Unidos y ante Israel. Donde también la situación está tomando un matiz bastante complejo y difuso, y diría ambiguo, es en Siria. En Siria y con Siria pasan varias cosas, Miguel. En primer lugar, ha habido un encuentro informal entre israelíes y sirios en Azerbaiyán, un país que tiene muy buenas relaciones con ambos países, es un país musulmán, chiita, pero excelentes relaciones con Israel en particular, y se ha puesto como mediador y tratar de generar encuentros que lleven a algún tipo de normalización, y no digo paz, normalización entre Siria e Israel. Veremos cómo esto sigue. Por otro lado, el gobierno sirio está colaborando activamente con Israel para que Israel detecte y para que Israel elimine a grupos de Hezbollah o grupos de partidarios del régimen iraní que intentan socavar el poder del gobierno sirio. Pero aquí empiezan algunas otras situaciones bastante complejas. Hay enfrentamientos en Siria en este momento entre sectores drusos de la población siria y sectores sunitas que responden al gobierno. E inclusive milicianos drusos han detenido a soldados del gobierno que han sido enviados a reforzar a los beduinos que estaban en lucha contra los drusos por tema de accesos a caminos, etcétera, etcétera, y demás. Recordemos que en su momento Israel dijo que iba a defender a los drusos sirios de cualquier ataque gubernamental o progubernamental o de milicias gubernamentales. Hasta el momento Israel dijo que no ha hecho nada, aunque han habido bombardeos sobre columnas militares del régimen sirio actual que marchaba hacia la región con suerte aún no definida. Y por otro lado, Israel intervino nuevamente activamente en Siria y aparentemente acorde con algún tipo de posición del actual gobierno, y se detectaron y se incautaron 3 toneladas de armamento perteneciente al régimen anterior. Israel está trabajando activamente en la frontera entre Israel, Siria y el Líbano, ese triángulo, para impedir, bloquear todo tipo de posibilidad de que el Hezbollah siga contrabandeando armamento desde el Líbano hacia Siria para socavar al régimen actual. Si pasamos rápidamente al Líbano, bueno, decirte que Hezbollah sigue bajo una presión intensísima desde el punto de vista político y militar. El actual gobierno libanés ha establecido claramente que quiere que en el transcurso de muy pocos días más la única fuerza militar operativa en el Líbano sea el ejército libanés, y que no está dispuesto a admitir que el Líbano entre en confrontación nuevamente con Israel, país con el cual dicen hay que normalizar algún tipo de relación, aunque llamaron a que no haya acuerdo de paz hasta que no haya fronteras totalmente definidas. Hezbollah, por su parte, respondió diciendo que se va a crear una nueva fuerza política en el Parlamento libanés que va a representar aún más los intereses de Hezbollah, lo cual estaría indicando un zigzagueo de Hezbollah también para evitar la presión que proviene del gobierno libanés. Y por último, Miguel, por lo menos de mi parte, la gente recordará que hace algunos días atrás, lamentablemente, en el último atentado terrorista que hubo en la zona de Samaria, de Judea, perdón, en este caso, un israelí fue asesinado por 2 terroristas. La gente también ya sabrá que los 2 terroristas eran policías de la policía, valga la redundancia, militar palestina. Esto obviamente desató la ira en el gobierno de Israel, que hayan sido miembros de la policía palestina, de la Autoridad Nacional Palestina, que genera muchísima desconfianza en Israel y en el gobierno en general. Pero se ha averiguado también que estos 2 policías habían estado entrenándose en Qatar, un país que el cual es mirado con desconfianza y suspicacia por Israel o por el gobierno israelí. Es más,
Estos dos policías eran parte de un grupo de policías palestinos que había viajado a Qatar hace algunas semanas atrás para obtener entrenamiento de parte de los cataríes. Nadie comprende por qué Qatar debe entrenar a policías palestinos cuando Israel tiene claras sospechas sobre el rol que Qatar ha jugado en el rearmamentismo del Hamas en su momento y en la ayuda económica y financiera que le dio desde 2018. Israel sospecha y tiene elementos fundados para la sospecha que estos dos policías habían sido infiltrados por el Hamas en Qatar y por lo tanto llevaron a cabo este atentado terrorista que, de haber prosperado aún más, hubiera sido una catástrofe. La policía palestina dijo que se está autoinvestigando y a Israel le parece que esta autoinvestigación por el momento es escasa y es pobre en resultados. Miguel, un país convulsionado, un Medio Oriente que no lo es menos, y seguimos adelante con cada derrotero. Decirle a la audiencia que esto que ha sido el panorama que nos ha dado el profesor Steiner hoy es casi, le diría, solo una parte de todo lo que pasa en Israel y esa región. La verdad, la cantidad de desafíos que tiene el Estado judío, tanto en lo interno como en lo externo, son, yo le diría, casi ilimitados. Empezamos el periodo que va de estas 3 semanas, desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Ab, semanas de estrechez, semanas particularmente cargadas de momentos difíciles, y parecería que desgraciadamente el calendario siempre va acompañando el momento. Esperemos que más allá de todo lo que nos ha comentado el profesor Steiner, haya capacidad de traer algo de unión, algo de encuentro cuando hay temas tan sensibles, tan complejos que se viven y que seguramente se van a vivir estas semanas. Natalio, abrazo enorme y muchas gracias, te esperamos mañana. Gracias, Miguel, hasta mañana y esperemos con novedades un poco mejores, más buenas y con un país más calmo, pero la verdad que siempre es muy difícil poder establecer esto. Gracias, hasta mañana. El profesor Natalio Steiner, Panorama de Noticias de Israel.